Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, después de largos años de vagar en el desierto, los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida. Josué, el nuevo líder puesto por Dios, envió a espías a la tierra de Canaán, y entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefone. Este hombre, ferviente en su fe y firme en su propósito, había aguardado con ansias el momento en que sus pies verían la tierra que había sido prometida a su antepasado Abraham, Génesis 12:7. Con el corazón lleno de confianza en la promesa divina, Caleb dijo a Josué, «Dame este monte, porque yo lo quiero», Josué 14:12. Era en ese monte, Hebrón, donde se encontraba el vestigio de los gigantes, aquellos a quienes su pueblo había temido y desmayado. Pero Caleb no se dejó llevar por el miedo, pues sabía que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Con cada paso hacia el monte, el eco de sus oraciones pasadas resonaba en su corazón. Había esperado 40 años de adversidad, de pruebas y de fe, y su anhelo por esta tierra era más fuerte que cualquier inconveniente. Los murmullos de los demás espías aún retumbaban en su mente, pero la fe de Caleb se mantuvo firme, y continuó intercediendo, recordando las palabras del Señor, «Ciertamente, la tierra que pisó vuestro pie, vuestra será», Deuteronomio 11:24, y así, Caleb se preparó para conquistar su monte. Las montañas parecían burlarse de su edad, pero él había permanecido fuerte, como un roble plantado en el lugar de un torrente. Tenía una energía que solo podía venir de una fe viva y activa, y había mantenido la promesa de Dios en su corazón con esperanza inquebrantable. Mientras ascendía, recordó las visiones de la tierra llena de leche y miel. Recordó a sus hermanos que habían caído en el desánimo y a aquellos que habían escuchado la voz del Señor, pero habían elegido el camino de la incredulidad. Sabía que su decisión de confiar en Dios les había separado, y en su mente resonaba la advertencia, «El justo por la fe vivirá», Romanos 1:17. Al llegar a la cima, levantó su voz y clamó a Dios, sabiendo que el Señor había sido su fortaleza en cada paso del camino. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La guerra espiritual había comenzado, y los gigantes que tanto habían atemorizado a su pueblo ahora se veían pequeños ante el poder del Altísimo. El viento sopló a su alrededor mientras comenzaba el combate. Caleb no luchó solo, el Espíritu del Señor lo guiaba, y su corazón palpitaba al ritmo del propósito divino. La batalla se libró, y, con cada momento, se sentía más cercano a la entrega final de la promesa. Después de días llenos de lucha y fe, la victoria fue suya. Caleb se erguía sobre el monte conquistado, no solo como un guerrero, sino como un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. La tierra que había anhelado durante tanto tiempo era ahora su herencia. Y en ese momento de triunfal entrega, Caleb escuchó la voz del Señor, «Así como has creído, así será contigo». Era un recordatorio de que el tiempo de espera nunca debería ser un signo de debilidad, sino un preparativo para la gloria que viene. Mientras descendía del monte, lleno de alabanza y gratitud, un nuevo mensaje llegó a su corazón. Porque el pacto que hice no termina aquí, sino que comienza una nueva era en el pueblo. Caleb entendió que esto era solo el principio de lo que Dios tenía reservado, dejando en su espíritu un misterio sobre la inmensa grandeza del plan divino que aún estaba por revelarse. Mientras Caleb descendía del monte, su espíritu rebosante de gratitud y su corazón lleno de alabanzas hacia el Señor, la realidad de la nueva era que Dios había prometido comenzaba a afianzarse en su interior. Pero, en su mente, el eco de la voz divina seguía resonando, «El pacto que hice no termina aquí». Las palabras giraban en su alma, instigando una profunda búsqueda y anhelo de entender el propósito de Dios en este momento crucial de la historia de su pueblo. Al llegar al campamento, los hijos de Israel se reunieron a su alrededor, ansiosos por escuchar sus relatos de la batalla y, sobre todo, la revelación del triunfo sobre los gigantes que habían infundido tan profundo temor. La atmósfera era eléctrica, cargada de expectativa y anhelo. Caleb, con una mirada resplandeciente, compartió la monumental historia de su conquista. Había luchado con ferocidad, pero sabía que fue la mano de Dios la que lo sostenía. «Mirad lo que Dios ha hecho», exclamó Caleb. «He recibido mi herencia no solo por mí, sino por todos nosotros. Porque el Señor es fiel a sus promesas». A medida que el pueblo se congregaba, sus corazones comenzaron a llenarse de fe y esperanza, una chispa que había estado dormida en muchos de ellos durante años de desánimo. Los murmullos de incredulidad se desvanecían, y lo que quedó fue un fervor renovado y un llamado a la unidad, pero la alegría no duró mucho antes de que una sombra de inquietud comenzara a caer sobre el campamento. Los clanes comenzaron a hablar de los amalequitas, que también habitaban la tierra prometida.
Caleb sabía que la conquista solo era el primer paso, la verdadera batalla por la plenitud de la herencia de Dios aún estaba por comenzar. Recordó que Moisés había advertido en el pasado sobre la perseverancia: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, te la habitarás y la cuidarás, porque es un don del Señor. Deuteronomio 12, 10-11. Consciente de que el camino de la fe no estaba exento de desafíos, Caleb buscó nuevamente la dirección de Dios. En una noche tranquila, se apartó del campamento, buscando un lugar de oración. Bajo el manto estrellado, levantó su voz en súplica, clamando al Dios de sus padres, anhelando una visión clara de lo que debía hacerse. Tú que eres mi guía y mi roca, muéstrame el camino y revela tu voluntad sobre este pueblo. Mientras oraba, una profunda paz descendió sobre él, y, en la quietud, escuchó la voz del Señor que le decía: la batalla no es tuya, sino mía. Yo iré delante de ti y allanaré el camino. La certeza llenó su ser: Dios ya había trazado cada paso en la trayectoria de su pueblo, y él mismo sería el guerrero en sus batallas. Al regresar al campamento, Caleb reunió a los líderes y les habló de su experiencia con el Altísimo. La victoria no solo se alcanza con la espada, sino a través de la fe en el Dios que nos ha llamado, les instó. No debemos temer al enemigo, más bien, debemos avanzar con valentía, como los hijos de Dios que somos. Sus palabras resonaron en los corazones de su pueblo, pero dentro de ellos también había desafíos de fe que debían enfrentar. ¿Confiarían en el Señor ante la adversidad, o se quedarían atrapados en el pasado de su incredulidad? Y así, mientras el pueblo se preparaba para los próximos retos, un nuevo mensaje se tejía en el aire: el pacto que hice no termina aquí. Caleb sabía que había más por venir, un plan mayor que superaba la conquista de Hebrón. Era una invitación hacia un futuro de promesas, de esperanza y de posibilidades sin límites. Porque el propósito divino del Señor aún estaba en marcha, un misterio que esperaba ser revelado, y los hijos de Israel estaban a punto de entrar en una era de gloria que jamás habrían imaginado. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, el campamento de los hijos de Israel se veía envuelto en una atmósfera de expectativa. Caleb, fiel a su compromiso con el Señor, se levantó muy temprano, y tras realizar sus oraciones de gratitud, sintió en su corazón una nueva urgencia. Era claro que el tiempo de actuar había llegado, y no podía ignorar la amenaza de los amalequitas. Reuniendo nuevamente a los líderes, Caleb les habló con firmeza y determinación. Hermanos míos, la tierra que nos es prometida no solo es nuestra herencia, sino también un lugar de prueba y guerra. Preparémonos, pues debemos ir y enfrentar a nuestros enemigos. El Señor ha dicho que la batalla es suya, y nosotros simplemente debemos obedecer su voz. Mientras Caleb hablaba, algunos de los hombres en el grupo manifestaron su inquietud. ¿Cómo podremos enfrentar a los amalequitas? Son numerosos y cuentan con refinadas estrategias bélicas, dijo uno. Fue en ese momento que otro valiente, conocido como Otoniel, se levantó, apoyando a Caleb con sus propias palabras de ánimo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos lo que los ancianos nos enseñaron: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Motivados por las palabras de Caleb y Otoniel, el pueblo se unió en una oración colectiva, clamando al Señor por valentía y dirección. Las voces se elevaron como un solo hombre, y en ese clamor, un entorno de unidad y fe se estableció. En ese instante, Dios envió un viento sereno que renovó sus fuerzas, como si su presencia estuviera entre ellos. Cuando la noche cayó, el futuro del pueblo pendía de un hilo, y Caleb, nuevamente, buscó a solas la presencia de Dios. Señor, ¿cómo podremos llevar a cabo esta misión? ¿Qué instrucciones nos darás? En la oscuridad, la voz del Señor resonó en su espíritu: mañana, los enfrentarás, y verás cómo la gloria de mi poder se manifiesta en medio de ellos. Despertando al nuevo día, el pueblo se puso en movimiento, avivando el fuego de la confianza en el Señor. Sin embargo, al acercarse al territorio enemigo, al mirar hacia adelante, sintieron nuevamente el peso del temor. Caleb, viendo la opresión que se cernía sobre ellos, recordó las palabras que había recibido durante sus oraciones: solo ten fe y confía en que yo iré delante de ti. Mientras avanzaban, Caleb alzó su bastón y gritó: hijos de Israel, no permitáis que el miedo os domine. Hoy es un día de victoria, porque nuestro Dios ya ha escrito nuestra historia. Él es nuestro estandarte en la batalla y su mano nos guiará. Con cada paso que daban, el eco de sus palabras llenaba el aire y resonaba en sus corazones como un tambor de guerra. Al llegar al valle donde se encontraban los amalequitas, les esperaba una multitud armada. Con temor y valentía entrelazados, Caleb y su pueblo se posicionaron. Fue entonces que, de repente, un clamor resonó en el cielo:
y una nube formada de luz descendió sobre ellos. La batalla de la fe había comenzado, un susurro en el viento llevó consigo la promesa de un nuevo pacto, y en ese momento crucial, Caleb comprendió algo más profundo: el pacto que hice no termina aquí, sino que se expande en dimensiones de gloria y poder. Mientras los primeros enfrentamientos se desataban, una revelación divina surgía entre ellos: la victoria no era solo física, sino espiritual. Y lo que parecía un desafío fue transformado en un camino hacia un propósito aún más grande, revelando a través de la batalla una dimensión del plan soberano de Dios que lo sumergía en un misterio admirable. Así, con cada grito de batalla, se aproximaban a un desenlace celestial, donde la gloria del Señor iluminaría el hogar por el que habían luchado por años. El futuro prometedor de Israel estaba a punto de ser desvelado, una obra maestra en las manos del Creador. La nube de luz descendía, imponente y majestuosa, mientras los hijos de Israel se preparaban para la batalla. Caleb sentía el latir de su corazón en sincronía con la presencia divina que los rodeaba, una certeza de que el Señor estaba con ellos en este momento decisivo. En el aire había un aroma de sacrificio y fe, mientras los guerreros se aferraban a sus espadas, listos para el llamado del verdadero comandante. Al sonido de una trompeta que resonó en el valle, la señal de combate se dio. Los amalequitas, confiados en su número pero ignorantes de la gloria que se desataría sobre el campo de batalla, se lanzaron contra los israelitas como una ola indomable. Sin embargo, Caleb, con su mirada afianzada en lo alto, recordó el mandamiento del Señor: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Con la orden de avanzar, los hijos de Israel comenzaron a luchar con una fuerza renovada. Cada golpe de espada y cada grito de guerra resonaban como eco de una promesa. Como si de un solo cuerpo se tratara, la unidad del pueblo se hacía evidente, la fe permeando cada acción. Avancemos. El Señor es nuestra roca y fortaleza, clamó Caleb, su voz elevándose sobre el estruendo de la batalla. Los primeros enfrentamientos mostraron la estrategia del Altísimo. A medida que los israelitas luchaban, un terremoto leve sacudió el suelo, causando sorpresa y desorientación entre los amalequitas. Era como si la tierra misma respondiera a la invocación del pueblo, alineándose con la proclamación de la victoria. Caleb vio a sus hombres luchar con fervor, impulsados por la convicción de que el mismo Dios del cielo peleaba a su favor. En el fragor de la batalla, mientras las espadas se cruzaban y la tierra se teñía de polvo y sudor, apareció un guerrero solitario en el horizonte: Josué, el fiel compañero de Caleb. Con su presencia, el corazón de Caleb se llenó de esperanza. La tierra prometida nos espera, amigo mío. No te detengas, gritó. Josué sintió, y juntos levantaron sus manos hacia el cielo, reconociendo que solo en la dependencia del Altísimo podrían encontrar el camino a la victoria. Mientras la batalla continuaba, Godot, un líder amalequita, sintió un inquietante manto de confusión caer sobre su ejército. A medida que se sumergían en el combate, las palabras que alguna vez resonaron en las tierras de Egipto: el Señor peleará por vosotros, se manifestaban en cada rincón del campo. Esa promesa, antes conocida como el eco de la historia, ahora se convertía en una poderosa realidad. A medida que el día avanzaba, la lucha se intensificó y el sudor caía como lluvia sobre los guerreros de Israel. Pero en ese momento crítico, cuando algunos comenzaron a flaquear, Caleb recordó el pacto sagrado que había hecho con Dios en su juventud. Se arrodilló, clamando en espíritu: oh Señor, tu palabra no vuelve vacía. Muéstrales hoy tu gloria, así como lo prometiste. Y en ese mismo instante, un viento poderoso sopló a través del valle, trayendo consigo un aliento revitalizador que tocó a cada guerrero, renovando su determinación y fe. Levantaron sus voces en un cántico de alabanza, recordando a Moisés y su cántico en el Mar Rojo: cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, la victoria parecía cada vez más probable. Pero en lo íntimo de Caleb, una revelación comenzaba a forjarse. La lucha que libraban no solo era por una tierra física, sino un manifiesto de la fidelidad de Dios, una demostración de su plan eterno por su pueblo. Aunque la batalla se estaba librando en la superficie, había un propósito divino en cada golpe, un propósito que sus corazones aún no habían sido llamados a comprender. Ya estando al borde del clímax de la confrontación, un silencio reverente se instauró momentáneamente en el aire cargado de expectación. Un murmullo comenzó a emerger entre los guerreros: ¿qué se manifiesta entre nosotros? ¿Qué nos revelará el Dios Altísimo en este día? La
Victoria se encontraba en el horizonte, pero más allá de la gloria de un triunfo terreno, una verdad aún mayor aguardaba su revelación, una que transformaría no solo sus vidas, sino todo el futuro de Israel. En ese mismo instante, el cielo parecía rasgarse, revelando una luz deslumbrante, un presagio de algo colosal que se manifestaría en medio de ellos. La victoria era inminente, sí, pero el panorama de la revelación divina estaba a un breve y trascendental susurro de su comprensión. ¿Qué es lo que Dios tenía reservado para su pueblo en esta jornada? ¿Cuáles serían los siguientes pasos en su prometedor camino hacia el cumplimiento del antiguo pacto hecho con sus antepasados? Así, el conflicto continuaba, con el fin de su lucha terrenal acercándose, pero llevando consigo un principio de entendimiento más profundo, una revelación de las verdades eternas del corazón de Dios. El cielo resplandecía con una luz sobrenatural, mientras el aire se colmaba de un profundo silencio que hablaba más que 1000 palabras. Cada guerrero miraba hacia arriba, sus corazones palpitando en un latido colectivo, anticipando la respuesta de Dios. Josué y Caleb, unidos en espíritu, sintieron una unción divina en sus corazones, una certeza inquebrantable de que una revelación estaba por llegar. El viento que había renovado sus fuerzas comenzó a girar en torno a ellos, susurrando promesas de victoria y esperanza. De repente, una voz, no de hombre, sino de lo alto, resonó en el valle, empapando el ambiente con su autoridad. Oh pueblo mío, ¿no he estado yo contigo en los días de tus aflicciones? ¿No te he fortalecido en medio de tus pruebas? Era la voz del Altísimo, inconfundible y poderosa. Los hijos de Israel, temerosos y emocionados a la vez, respondieron a la voz que resonaba en sus corazones, como si una misma alma estuviera unida en un solo clamor. Sí, Señor. Hemos confiado en tu nombre. Era un ruego, una súplica y una confirmación de su fidelidad ante el Rey de Reyes. Hoy, continuó la voz, os he dado este día para que entendáis que no es con espada ni con lanza que ganaréis la batalla, sino con mi poder que se manifestará en medio de vosotros. Las palabras flotaban en el aire como el mismo aire que llenaba sus pulmones, dándoles vida nueva. Una sensación de victoria inminente llenaba los corazones de los israelitas, cada uno sintiendo que el miedo se desvanecía al considerar la grandeza del poder de Dios. Con renovada determinación, Caleb levantó su arma y gritó, es el momento de actuar. Sigamos, porque el Señor va delante de nosotros. Sus palabras, impulsadas por la fe, rebotaron en las colinas como un poderoso eco. Los guerreros de Israel, sobrecogidos por la gloria de la manifestación divina, atacaron con irreprimible ímpetu. Mientras la batalla se intensificaba, la luz que había surgido del cielo se hacía más brillante, envolviendo a los israelitas. Era como si una capa protectora estuviera descendiendo sobre ellos, despojando a los amalequitas de su coraje y destreza. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, varios giraron, buscando escapar del poder que los oprimía. Caleb luchaba con fervor, sus enemigos caían a su alrededor, y sentía como la mano de Dios lo guiaba en cada movimiento. Sin embargo, en medio de la batalla, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Qué significado tenía esta victoria? ¿Era solo la conquista de una tierra física, o había algo más profundo que Dios estaba buscando revelar a su pueblo? En ese instante de incertidumbre, la voz del Altísimo volvió a romper el silencio. Caleb, varón de fe, ¿escuchas los ecos de mis promesas? No solo entregaré este combate en tus manos, sino que también cumpliré mi pacto contigo. Lo que hoy veas será solo un comienzo. La verdadera tierra que heredarás no solo es esta que pisas, será la casa eterna que he preparado para ti y tus descendientes. Con esas palabras, algo chispeante encendió en el interior de Caleb. La batalla ya no solo era una lucha terrenal, sino la materialización de un propósito divino que transgredía el tiempo y el espacio. Él no solo luchaba por un territorio, sino por una promesa eterna, por la herencia de un pueblo que sería un faro de luz para las naciones. El clima de la batalla se tornó drástico. Mientras el pavor se apoderaba de los amalequitas y los guerreros de Israel se unían más en su clamor, Caleb sintió el llamado de Dios resonar en su corazón, la victoria es mía. Eres parte de mi plan, avanza con valor. El fragor de la guerra continuó, pero la certeza del cumplimiento del pacto era inquebrantable. Mientras la luz celestial brillaba más intensamente, mostrando que la victoria estaba asegurada, Caleb clamó junto a su pueblo, Señor de los ejércitos, en ti confiamos. A ti sea la gloria por siempre. La batalla se escribía en los cielos, y el legado de Caleb estaba a punto de revelarse, marcando no solo la historia de Israel, sino el futuro de la redención a través de la promesa de Dios. En la culminación de su lucha, en cada golpe de espada y en cada grito de fervor,
habían dado un paso más hacia la manifestación del propósito divino, una revelación que no solo transformaría su vida, sino que los prepararía para lo que estaba por venir. Pero, mientras se acercaban al final de esta batalla, Caleb comprendió que el cumplimiento de las promesas de Dios era solo el inicio de un viaje mucho más profundo. La victoria era un testimonio, pero ¿cuál sería el mensaje que resonaría a través de las generaciones por venir? Las respuestas yacen en el misterio eterno de la voluntad de Dios, esperando ser descubiertas por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y así, en el fragor de la batalla, los guerreros de Israel se lanzaron al ataque con un fervor lleno de fe. Cada golpe de espada era un eco de la promesa de Dios, cada grito de batalla resonaba con la certeza de que el Señor de los ejércitos estaba con ellos. Caleb, en el centro del campo de batalla, podía sentir la fuerza de la voz divina impulsando su espíritu, moviendo cada una de sus extremidades para actuar en el nombre del Señor. Los amalequitas, al verse sobrecogidos por el poder que los rodeaba, comenzaron a replegarse. El viento se alzaba y el polvo del suelo se elevaba, creando una nube que oscurecía la visión de sus enemigos, mientras que la luz divina iluminaba el rostro de los israelitas. Era un claro signo de que la victoria no solo pertenecía a los que empuñaban la espada, sino a aquellos que tenían fe en el poder del Altísimo. Prosigamos, avanzad con valor, no temáis, gritó Josué, alzando su voz por encima del estruendo. El Señor peleará por nosotros, como prometió a nuestros antepasados. La multitud resonó en un clamor unificado, adelante, adelante, en el nombre del Señor. Mientras la batalla parecía favorecer a Israel, Caleb sintió un despertar dentro de él, un recordatorio de las promesas que había recibido cuando aún era un joven explorador junto a Josué, cuando ambos regresaron con un informe de fe y promesa. Este es nuestro momento, el tiempo ha llegado para que tomemos posesión de lo que se nos ha prometido, exclamó. De repente, un guerrero amalequita, desesperado, se lanzó hacia Caleb con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, al intentar atacar, un soldado israelita se interpuso, y con un movimiento que resonó con la fuerza de Dios, lo derribó al suelo. Caleb, viendo esa intervención, recordó las inagotables misericordias de Dios que siempre los habían guiado. A medida que la batalla continuaba, la voz de Dios resonó nuevamente en su corazón. Caleb, hoy notificaré mi pacto, no solo salvaré a este pueblo, sino que cumpliré mi promesa a todos aquellos que confían en mí. No olvidaré a los que han sido fieles a lo largo de los años. La jornada continuó, y cada victoria sobre los amalequitas no solo era la liberación de una opresión física, sino la reivindicación de la fe que había mantenido a Israel durante años de aflicción. Los hombres y mujeres que habían soportado el dolor del desierto ahora verían el resultado de su esperanza. Con un poderoso grito, Caleb levantó su mano sobre su cabeza. El Señor es nuestro el abogado. Vamos y tomemos lo que es nuestro por herencia. Las palabras despertaron el fervor de la multitud, mientras arremetían contra el enemigo por última vez. Cuando la batalla fue ganada, y los cuerpos de los amalequitas yacían en el suelo, un silencio profundo invadió el campo. Las heridas del conflicto permanecieron, pero también el testimonio de que la fe había prevalecido. Con corazones rebosantes de gratitud, los israelitas se arrodillaron en el suelo, elevando oraciones de agradecimiento al Dios que los había liberado. Sin embargo, mientras la victoria era celebrada, una sombra oscura se cernía en la mente de Caleb. Mientras reflexionaba sobre el camino recorrido, el sentido de que su lucha no había terminado se hacía más fuerte. Dios no solo buscaba su victoria en aquel lugar, sino que había un propósito oculto que se revelaría con el tiempo, y en ese instante, la voz del Altísimo resonó una vez más. Caleb, has peleado por la tierra prometida, pero recuerda, hay un monte que te espera. No es solo un lugar físico, sino un presente espiritual que demandará tu fe y tu perseverancia. Lo que hoy has visto es solo una sombra de la herencia que he preparado. Así, mientras las celebraciones comenzaban, Caleb sintió el llamado de Dios más fuerte que nunca. ¿Qué significa esto, Señor?, murmuraba en su interior. La promesa de un monte espiritual que aún no se había manifestado empezaba a revelarse, y con esta nueva dimensión de la lucha, Caleb entendió que su propia jornada de fe estaba lejos de terminar. Solo era el principio de un legado eterno que cambiaría no solo vidas, sino el rumbo mismo de la historia divina. Y así, mientras la emoción de la victoria se mezclaba con la incertidumbre que invadía el corazón de Caleb, él se apartó de la multitud. Buscando un lugar de quietud, se dirigió a una ladera cercana, donde el sonido resonante de la celebración se desvanecía en la distancia. En la soledad de ese lugar, sus pensamientos danzaban entre la gratitud por la victoria y la inquietud que no lo dejaba. Señor,
¿Cuál es el propósito que tienes para mí?, clamó Caleb al cielo, sintiéndose arrastrado por una mezcla de amor y reverencia. Ya no era un joven explorador, sino un anciano guerrero que había recorrido el desierto tanto por su pueblo como por la promesa de Dios. En su corazón ardía el deseo de comprender la revelación que el Altísimo le había concedido. De repente, el cielo se tornó brillante como un diamante en la mañana, iluminando la ladera donde Caleb se encontraba. La presencia de Dios descendió suavemente como el rocío de la mañana, llenando su ser con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Entonces, la voz del Señor resonó una vez más, clara y fuerte, como trueno en medio de la tormenta. Caleb, mi siervo, tu fe te ha guiado a este momento. No has llegado aquí solo para celebrar la victoria sobre los amalequitas, has estado preparándote para recibir algo mayor. La tierra que has conquistado es solo un indicio de la tierra que he reservado para ti. Caleb cayó de rodillas, su corazón palpitante ante la revelación divina. ¿Qué es, Señor, lo que me has prometido?, suplicó, mientras lágrimas de gratitud corrían por sus mejillas. Te he trazado un camino que va más allá de esta victoria, continuó Dios, un monte que debes conquistar, llamado Hebrón. No es solo un lugar geográfico, sino un símbolo de la fe que nunca vacila. Cada paso que des hacia allí será un recordatorio de mi fidelidad. Aquellos que crean en mí recibirán honra, pero quienes desconfíen quedarán atrás. El eco de estas palabras reverberó en la mente de Caleb. Hebrón, murmuró para sí mismo, reconociendo el nombre de la ciudad que había escuchado en sus días de exploración. Era un símbolo de la tierra prometida, un refugio anhelado, y ahora, un monte que se le presentaba como la culminación de sus esperanzas. En su espíritu, entendió que el monte no solo demandaría acción física, sino un comprometido viaje de oración y búsqueda. La herencia no llegaría solo por ser guerrero, sino también como un hombre de fe. «Cuán innumerables han sido tus promesas, oh Dios», exclamó Caleb. «Muéstrame cómo llegar a Hebrón, y yo iré». En ese momento, una claridad se asentó sobre él. La batalla en el campo de guerra había sido solo el primer capítulo de su misión. Había un lugar sagrado en su futuro que exigiría de él los frutos de años de perseverancia. Se levantó, sabiendo que el camino sería arduo, pero que, al igual que en la batalla, no había derrotas para aquellos que confían en el Señor. Con renovado fervor, Caleb regresó al campamento de Israel. La fe que había alimentado durante tantos años estaba a punto de manifestarse en un gran acto de valentía y convicción. La marea de la historia iba a cambiar. «Hermanos míos», gritó, al unirse nuevamente a su pueblo. «La victoria apenas comienza. Hay un monte que nos espera, y en él, nuestra herencia se cumplirá». Pero en su corazón, una pregunta persistía como un eco: ¿cuánto tiempo tomará esta nueva lucha? Así, mientras el pueblo de Israel celebraba sus victorias pasadas, Caleb sentía la intensidad de un nuevo desafío en el horizonte, un desafío que los llevaría aún más allá de sus limitaciones. La murmuración del viento le traía una advertencia, un susurro divino: prepárense, porque el plan soberano de Dios se ha extendido más allá de lo que ven. La verdadera batalla apenas ha comenzado. Mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, su luz dorada acariciaba el campamento de Israel. Caleb se situó en medio de aquellos a quienes amaba, reconociendo las miradas de esperanza y expectativa que le rodeaban. Su corazón latía con fuerza, no solo por las victorias pasadas, sino por la promesa de Dios que se extendía ante él. «Escuchad, hijos de Israel», comenzó, su voz resonando con la autoridad adquirida a través de años difíciles y años de fidelidad. «El Señor nos ha mostrado la vía a Hebrón. Es un monte que espera nuestra fe y nuestras oraciones, donde la herencia de nuestra tierra prometida nos aguarda. No se trata solo de conquistar un territorio, se trata de ocupar el lugar que Dios ha preparado para nosotros». Algunos miraron a Caleb con los ojos llenos de ilusión, pero otros, llenos de escepticismo, se miraron entre sí en silencio. Había quienes recordaban la travesía del desierto, las murmuraciones y el descontento que marcaron su andar. Claro, Caleb, firme en su convicción, no permitiría que la duda nublara la luz de la promesa. «Confiemos en el Señor», insistió, levantando su voz con más fervor. «Aquellos que tienen fe en la palabra de Dios, ante la adversidad, no se derrumbarán». ¿No ha sido Él quien nos ha guiado? ¿No han sido sus promesas fieles? Luchemos juntos hacia Hebrón, porque allí el Señor será nuestro refugio. A la distancia, oyó murmullos de análisis y evaluación, pero Caleb no se desanimó. Un recuerdo lo invadió: la travesía que él y Josué habían realizado como espías años atrás, Números 13, 30-33.
Hemos visto la tierra. Y, ciertamente, es buena, se repetía en su mente. Así como las uvas colgaban pesadas, así también lo hacían las promesas que aguardaban ser recogidas. Esa noche, mientras los hombres y mujeres de Israel se congregaban para orar, Caleb se apartó nuevamente en busca de la presencia de su Dios. Se postró sobre el suelo de arena, arrodillándose ante el Altísimo. Dame la fortaleza, oh Señor, clamó, pues el tiempo de la espera ha sido largo y en la mente de algunos hay un anhelo de regresar a Egipto. Mantén nuestras manos firmes y nuestros corazones fieles. Mientras oraba, la voz del Señor resonó en su espíritu nuevamente, trayendo un consuelo fresco. Caleb, mi siervo, he escuchado tu súplica. El deseo de tu corazón es mi deseo. Hebrón está reservada para ti, y muchos verán mi gloria manifestada a través de tu fe. No temas, porque te he llamado no solo a ti, sino a toda esta generación que confía en mi promesa. La promesa de Dios como un manantial vivificante renovó las fuerzas de Caleb. Regresó ante su pueblo, sintiendo la urgencia de compartir la revelación que había recibido. Hermanos, el Señor nos ha preparado. Debemos ir a Hebrón y tomar posesión de la tierra que Él nos ha dado. Pronto, debemos marchar unidos, como un solo hombre, para alcanzar la herencia que nuestro Dios ha prometido. Pero mientras sus palabras caían sobre la multitud, una sombra de inquietud se cernía entre ellos. ¿Y si los enemigos nos derrotan otra vez? ¿Qué pasará si no estamos listos para la batalla? Las preguntas comenzaban a resonar en la noche. Caleb sintió el peso de sus miedos. En aquel frente de guerra no solo había armas, sino también fe. No temáis, exclamó, su voz erguida y llena de convicción, el Señor ha ido delante de nosotros. Cada paso hacia Hebrón será un testimonio de su fidelidad. Sin embargo, aunque las palabras de esperanza llenaron el aire, una sombra de duda aún persistía entre su pueblo. El pacífico murmullo de la noche finalmente se desvaneció en el viento, mientras la luna brillaba sobre el desierto, Caleb se sintió impulsado a buscar una mayor revelación. Señor, dame claridad. ¿Qué más hay en tu designio que aún no hemos visto? Su corazón palpitaba con la certeza de que el mayor desafío aún estaba por venir, y así, la sombra de un nuevo amanecer se dibujó en el horizonte, mientras Caleb se preparaba no solo para una batalla física, sino para el cumplimiento del plan soberano de Dios que aún reservaba misterios por desvelar. Pronto veremos, oh Dios, lo que has trazado para nosotros, pensó mientras las estrellas parpadeaban al dulcísimo murmullo de promesas por venir. Y así, al despuntar el nuevo día, el campamento de los hijos de Israel comenzó a agitarse con fervor. Caleb se levantó y sintió la brisa fresca en su rostro, un recordatorio del resplandor divino que había guiado a su pueblo a lo largo del desierto. Se reunió con Josué y los líderes, sus corazones rebosantes de expectativa. Hoy, el Señor nos ha ordenado marchar hacia Hebrón, proclamó. Es hora de tomar posesión de la tierra prometida en la fe. Con su llamado resonando en el aire, los rostros de los hombres y mujeres redoblaban su determinación. Pero algunos, aún ataviados de dudas y recuerdos del pasado, comenzaron a murmurar. ¿Y si no podemos derrotar a los enemigos que aún nos esperan? ¿Hay alguna garantía de victoria?, interrogaron. Caleb sintió la tributaria debilidad de la incredulidad, pero se aferró a la firme creencia en las promesas de Dios. Debemos recordar lo que ya hemos vivido, dijo. El Señor no nos ha traído hasta aquí para dejarnos caer. Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio, Salmo 46, 1. Hoy veremos su salvación entre nosotros. Debemos ser valientes y confiar en el pacto que hemos recibido. Caleb condujo a la multitud hacia el monte, donde se alzaban las colinas de Hebrón. A cada paso, el pueblo renovaba su convicción, recibiendo palabras de fe en la presencia de sus líderes, mientras Caleb, con el corazón encendido, oraba en silencio. Al llegar a la base del monte, detuvieron su avance, el aire se sintió pesado con la tensión de lo que estaba por manifestarse. Estuar, prepara al pueblo para la batalla, ordenó Josué, quien sabía que el miedo podía ser un enemigo tan poderoso como cualquier hoja afilada. La organización del ejército comenzó, y los guerreros desenvainaron sus espadas. Caleb se dirigió hacia ellos y alzó su voz, recuerden, no luchamos solos. El mismo Dios que nos sacó de la esclavitud peleará a nuestro lado. Vamos a conquistar en su nombre. No temáis ni desmayéis, porque el Señor, vuestro Dios, está con vosotros en donde quiera que vayáis. Josué 1:9. El clamor de fe fue contagioso, el pueblo se unió en un grito unificado, adelante, hacia Hebrón. El Señor es nuestra fuerza. Así,
Juntos avanzaron, sus corazones latiendo al unísono con el propósito divino que se manifestaría ese día. Al aproximarse a las laderas, un estruendo de voz se alzó del ejército amalequita, sintiendo que la intimidación era su aliada. Sin embargo, con cada paso firme de los hijos de Israel, el temor comenzó a facilitarse, reemplazado por la marea de confianza en el poder de Dios. A medida que el viento soplaba con más fuerza, los hijos de Israel se situaron frente al campo de batalla. La voz de Dios resonaba en sus corazones, reafirmando su promesa. Entonces, llegó el momento de la confrontación, y Caleb levantó su mano: por la fe en el Dios vivo, los derrotaremos. Hoy será un día de victoria. Tal como las palabras se soltaron de sus labios, una luz radiante descendió sobre ellos, y una sensación sobrenatural de poder se apoderó del ambiente. Era la manifestación de la gloria de Dios, y con eso, el miedo de los amalequitas se desvaneció. Al ver el despliegue de poder, cayeron en confusión, sintiendo como la tierra temblaba bajo sus pies. Caleb, con fe invencible, dio a sus hombres al combate. Las espadas brillaban bajo el sol, y cada guerrero israelita luchaba y clamaba al Señor por la victoria. El eco de su grito se alzaba poderoso, resonando en las colinas como un llamado a la unidad y a la fe. La batalla se extendió por horas, pero el veredicto se veía inminente. Con un levantamiento de manos, Caleb invocó el nombre de Dios: alza tu mano, Señor, pues en ti confiamos. En el instante, un gran estruendo hizo temblar a los amalequitas, que entre gritos de miedo y desespero comenzaron a huir. La victoria fue efectiva, Israel triunfó en la conquista. Mientras la pólvora se desvanecía, y la luz comenzaba a caer sobre el campo de batalla, el pueblo vitoreaba y se regocijaba, conscientes de que no solo habían ganado otra batalla, sino que habían reafirmado su identidad como el pueblo de Dios. Caleb, el anciano guerrero lleno de gratitud, levantó su voz al cielo y, con lágrimas en los ojos, exclamó: «Oh Señor, cuán fiel eres. Hoy hemos visto tu gloria manifestada». El eco de su oración se extendió, y la realidad de las promesas de Dios se asentaba sobre cada corazón, recordando a cada hombre y mujer que el pacto del Altísimo era eterno. Hebrón no solo sería su tierra, sino un símbolo de su viaje, un recordatorio de la gloria que el Señor había prometido y la fe que nunca vacila. Con cada paso hacia el futuro, Caleb supo que el verdadero monte no era solo físico, sino también espiritual. Y aunque la batalla fue ganada, entendió que su jornada era un testimonio, un legado que dejaría a las generaciones futuras. El pacto que Dios había hecho con su pueblo iba más allá de lo que podían ver. El cielo se oscureció al caer la noche, pero en los corazones de los hijos de Israel brillaba una luz que transformaba su historia. Y así, Caleb levantó su voz una vez más, esperando lo que la nueva era traería, una era de esperanza y promesas cumplidas, en la que su pueblo continuaría marchando en fe hacia el cumplimiento del pacto eterno de Dios. Su historia no había terminado, pues la fidelidad divina seguía en marcha, llamando a cada uno a ser parte de algo grandioso. Por eso, esfuérzate y vive en fe, porque el pacto que Dios ha hecho contigo no termina aquí. Ahora que has llegado al final de esta historia poderosa, no olvides que hay más maravillas en camino. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuestra que eres un verdadero seguidor de las historias bíblicas.